Y miren, yo creo que como la sesión del día de hoy va encaminada a aterrizar los conceptos que de repente es un discurso difícil de entender para nosotros como clínicos, entonces yo quiero compartirles algunos elementos el día de hoy para poder, como les digo, aterrizar lo que hemos venido viendo ya en un proyecto de investigación o en un estudio de costos. En la pantalla están viendo ustedes una base de datos. Esta es la base de datos que fue la fuente de información para redactar el artículo que les envié en cuanto a la comparación de los costos médicos directos entre diálisis peritoneal automatizada y la diálisis peritoneal continua ambulatoria. ¿Sí? Esto no es un modelaje. El modelaje del cual les habló el maestro Germán o Rodrigo en la charla pasada son análisis de simulaciones, donde la fuente de información no son datos directos, sino son fuentes bibliográficas tanto de los costos como de los beneficios. En este caso, la fuente de información fue el expediente clínico. Entonces, ustedes pueden ver que en la primera variable, aquí se observa que la estoy marcando, en su pantalla sí se observa. Sí, se observa bien. Ajá. Tenemos dos grupos que son el grupo de DPCA y el grupo de DPA. Luego enseguida viene el patrón de uso de recursos. Tenemos el número de consultas de especialidad, el número de consultas en nefrología, el número de interconsultas y el total de consulta externa en segundo nivel. Esto, si multiplicándolo por el costo unitario, nos da el costo total de consulta externa. Entonces tenemos la primera función de producción de este uso de consumo o este patrón de consumo, que es consulta externa. De donde, como lo comentábamos en la plática, en la primera charla, el patrón del uso de recursos depende desde la perspectiva del cual yo estoy realizando el estudio. Una pregunta, ¿todos se escuchan o solo soy yo que no escucha? ¿Cómo? Bueno, ¿sí me escuchas? Creo que no se escucha o es que mi señal está mala, ¿no? Ahora Yo sí escucho bastante. Ajá. Entonces yo les decía que el patrón... Yo escucho bien también. Yo les comentaba que el patrón de uso de recursos depende de la perspectiva de la cual se realiza la evaluación económica. En este caso, como es desde el punto de vista del proveedor, en este caso del Seguro Social, entonces a mí me interesa como proveedor saber cuánto gasto en consulta externa. Luego enseguida tenemos lo que es el laboratorio. Ustedes pueden ver el número de biometría hemática que se hizo, las proteínas totales, las albúminas, los tiempos de coagulación, un examen general de orina, pruebas de función hepática, el ácido úrico, y todo se multiplica por un costo unitario. Entonces, es muy importante que yo tenga una fuente de datos de los costos unitarios. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, los de la propia institución o pueden ser los precios de mercado. Generalmente las instituciones públicas manejan sus propias listas de costos unitarios porque, bueno, mientras que en el mercado yo puedo comprar una caja de Captopril hasta en 50 pesos, por ponerle un ejemplo, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, una caja de Captopril puede costar 2 pesos. Entonces, por eso es importante también determinar la fuente de información de dónde vamos a obtener los costos unitarios. Generalmente nosotros los obtenemos, aparte de las listas propias del instituto, las obtenemos de unos costos unitarios que publica el Diario Oficial de la Federación. Les voy a mostrar ahorita.
Nada más para que vean el ejemplo. No sé si pueda compartir dos pantallas o no. Tendría que salirme de esta pantalla, Erwin. Todo lo que tú estás viendo, nosotros lo estamos viendo también. Ah, perfecto. Entonces, no tengo problemas. Ujú. Porque sí me gustaría que lo fueran visualizando, porque al final de cuentas yo creo que les va a dar las herramientas. Mira, por ejemplo, los costos unitarios del IMSS. Estos se publican en el Diario Oficial de la Federación y aquí están. El costo para unidades de atención, de primer nivel de atención, el costo de una consulta de medicina familiar, 488 pesos, una atención en urgencias, 514 pesos, una sesión de hemodiálisis, 1834 para el primer nivel de atención. Pero luego vienen los costos unitarios para los segundos niveles de atención y finalmente para el tercer nivel de atención. Entonces, ustedes tienen que estar bien documentados en cuanto a identificar de dónde van a obtener ustedes estos costos unitarios, cuál va a ser su fuente de información. Por ejemplo, si al paciente se le coloca un catéter de Tenkov, bueno, entonces el costo de la intervención quirúrgica son los casi 15,000 pesos, 14,871. Por ejemplo, los días de hospitalización, pues el costo unitario son 5,078 pesos. Ese es por una parte, pero por otra parte tenemos también el catálogo IMSS. El catálogo IMSS, si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, se describen todos los medicamentos. Aquí tenemos el metamizol sódico, aquí lo pueden observar. Ajá. Y aquí tiene el costo. En esta columna van a encontrar ustedes el costo de los medicamentos. Entonces, de esta forma, lo que nosotros tenemos que primero estimar el patrón del uso de recursos. Me regreso a la base de datos. El patrón del uso de recursos y posteriormente evaluar ese patrón de uso de recursos en cuanto a darle el costo unitario. Todo esto es laboratorio y luego empezamos con las pruebas las pruebas de estudios paraclínicos. Por ejemplo, aquí tengo el costo por radiografía, por electrocardiograma, por un ecosonograma, los ultrasonidos, el costo total por estudios paraclínicos. A ver, hasta ahorita llevamos el costo de la atención médica, el costo por laboratorio y el costo por estudios de paraclínicos. Y luego tenemos el costo en urgencias, laboratorio en urgencias, y así sucesivamente. Para no extenderme y optimizar un poco más el tiempo, me voy a ir hasta el final. Por ejemplo, aquí empezamos con los insumos en diálisis. Miren, por ejemplo, si el paciente tuvo una cirugía, la colocación del catéter de Tenkov fue en forma programada o de urgencia. ¿Cuántos ingresos tuvo en piso? Los días de estancia hospitalaria, que es esta variable son los días de estancia hospitalaria. Si la colocación del catéter de Tenkov fue programado o en forma urgente. Ok, aquí tenemos el costo total por los días de estancia hospitalaria, el costo total por las bolsas en diálisis, y empezamos acá con los costos por medicamentos,
fármacos. Empezamos aquí con los fármacos. ¿Hacia dónde voy? Que las bases de datos para estudios de evaluación económica, donde la fuente de información son datos directos, no a través de modelos, son generalmente bases de datos muy amplias y bueno, a veces de difícil manejo, pero sin embargo, cuando nosotros ya hacemos la estimación y la suma de los costos totales, vamos a obtener los siguientes datos. Voy a cerrar esta base y voy a abrir otra donde resumimos para no enredarlos. Bien, entonces en esta base de datos nosotros medimos beneficios también, que fue calidad de vida y los costos. En el artículo que yo les envié nada más comparamos los costos directos entre DPA y DPCA, pero tenemos otra publicación donde publicamos los resultados del análisis de costo-utilidad. Pero bueno, para no complicarnos, entonces tengo yo el costo total de consulta externa, el costo total de laboratorio, el costo total por procedimientos diagnósticos, el costo total de hospitalización, el costo total de la cirugía, el costo total de los insumos en diálisis, el costo total de los fármacos y el costo global de la atención del paciente, ¿sí? Voy a, nada más miren, voy a analizar y voy a calcular variable y voy a sacar el costo global, costo global del tratamiento. Entonces, yo lo único que voy a hacer es sumar este patrón o uso de recursos. Sumo lo que gasté en consulta externa, más el costo total de laboratorio, más el costo total de los procedimientos, más el costo total de urgencias, más el costo total de hospitalización, más el costo por procedimientos, más el costo total de los insumos en diálisis, más el costo total de los fármacos. Le doy a aceptar. Me dice que tiene le doy a aceptar y al final me da el costo total global del tratamiento. Si vieron que aquí aparece el nombre de la variable que le pusimos. ¿Por qué les comento esto? Porque yo creo que es fundamental que ustedes vean que no es tan complicado hacer un estudio de evaluación económica cuando tenemos acceso a la información, cuando sabemos exactamente qué queremos evaluar, desde qué perspectiva la tenemos que hacer. Ahora, yo quiero comparar los costos totales entre diálisis peritoneal automatizada, que son los grupos, no recuerdo si la tengo como 1 y 0, pero voy a pensar que sí, si no ahorita la volvemos a hacer, y yo nada más comparo el costo total, el costo global total. Algo muy importante es, si ustedes leyeron en el artículo, en el análisis estadístico, dice que utilizamos el análisis de bootstrapping. El análisis de bootstrapping es un análisis de simulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos datos desde el punto de vista estadístico, ya sea utilizando una TDStudent, una ANOVA, es muy importante la forma como se distribuyen los costos. ¿Qué quiere decir? Que tiene una distribución en campana de Gauss, que es lo que se le llama una distribución paramétrica o una distribución
en campana de no Gauss, que es una distribución no paramétrica. Los costos generalmente no tienen distribución paramétrica, no tienen una distribución en campana de Gauss donde la media, la mediana y la moda coinciden a la mitad de esta campana de Gauss. ¿Por qué? Porque un paciente puede gastar menos o un paciente puede gastar más. Entonces, muchas veces hay mucha variabilidad en los costos individuales de cada paciente. Entonces, nosotros para homogeneizar esta comparación o esta comparación entre las, porque no podemos comparar medias, pero también el comparar medianas, que es lo ideal cuando la distribución es no normal, para el estudio de costos también está muy comprometido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simulamos que calculamos la media en varias repeticiones y entonces tenemos el análisis de bootstrapping. No sé si ustedes tengan el artículo a la mano, pero si lo tienen a la mano, vean que en el análisis estadístico precisamente hablamos que utilizamos el análisis de bootstrapping para poder controlar la incertidumbre en la evaluación de los costos. Entonces, dice, realizar muestreo bootstrapping, número de repeticiones o simulaciones con las cuales va a jugar. Yo le puedo poner 100,000, le puedo poner 10,000, pero generalmente lo que nosotros hacemos es poner 1000 repeticiones. Le damos continuar. Perdón. Antes de hacer esto, no voy a, para que les quede más claro, voy a comparar medias para muestras independientes, el grupo 1, 0, continuar, y voy a comparar los costos globales de tratamiento sin el análisis de bootstrapping, para ver qué pasa, ¿sí? Me está haciendo la comparación, y bueno, entonces aquí me dice que la media del costo global del tratamiento son 286,166 pesos para el grupo de DPA y para el grupo de DPCA 300,379 pesos. Ahora voy a ver si esto es diferente o no. Pues no es diferente, ¿no? Porque la P es no diferente. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de bootstrapping, que creo que ya me lo hizo. Siempre sí me lo hizo acá, está acá abajo. Déjame volverlo a repetir. Si voy muy rápido o quieren que me regrese, con gusto lo puedo hacer, ¿eh? Entonces, comparar medias, como son dos grupos, elijo la prueba T para muestras independientes. Si yo comparara 3 grupos, por ejemplo, hemodiálisis intramuros, hemodiálisis extramuros, DPA y DPCA, entonces ahí estoy comparando 4 grupos. Entonces yo escogería el ANOVA, porque son más de 2 grupos. Pero en este caso, como nada más son 2 grupos, voy a seleccionar la prueba T para muestras independientes. Entonces me voy a bootstrapping. Miren, sí estaba el bootstrapping. Entonces, bueno, lo vamos a volver a ejecutar. Ok. Y aquí y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es la media, pero ya no vamos a tomar la desviación estándar, vamos a tomar el intervalo de confianza. El intervalo de confianza con su media es el resultado que se obtiene mediante el análisis de bootstrapping. Ok, y estas comparaciones podemos hacerlas con todo el uso de recursos. Por ejemplo, esto fue el costo global, pero yo quiero saber si el costo por consulta externa fue diferente o no, si el costo total de laboratorio fue diferente o no, si el costo total de los procedimientos diagnósticos fue diferente o no,
urgencias, hospitalización, procedimientos, insumos en diálisis, costo total de los fármacos y el costo global del tratamiento. Lo único que hacemos es darle a aceptar. Al ejecutar, ustedes pueden ver que está trabajando el paquete estadístico, así como muy rápido, porque está precisamente haciendo el proceso de las simulaciones. Entonces, ya tenemos la comparación. En consulta externa, aquí tenemos la media, su media y su intervalo de confianza. En DPCA, ahora, si nosotros comparamos estos costos, nos vamos aquí al análisis de varianza a través de la prueba de hipótesis para saber si hay diferencia significativa o no en la comparación de cada uno de los recursos involucrados en el proceso de atención médica. Por ejemplo, el costo de consulta externa no es diferente. La P debiera de ser igual o menos de 0.05, es de 0.40, por lo tanto, no hay diferencias. El costo total de laboratorio tampoco es diferente. El costo total de procedimientos tampoco es diferente. El costo de consulta de urgencias tampoco es diferente. El costo total de hospitalización sí es diferente. Y entonces decimos, bueno, ¿dónde está la diferencia? Si ustedes se fijan, el valor de P es menos de 0.05, teniendo en consideración que el nivel de confianza es del 95%. Entonces nos vamos a los datos descriptivos, costo total de hospitalización. Nos vamos a ir a los descriptivos. Hospitalización. En diálisis peritoneal automatizada es de 162,797 pesos, mientras que en diálisis peritoneal continua ambulatoria es de 200,204. O sea que la diálisis peritoneal continua ambulatoria tiene un costo aproximado de 30,000 pesos más que la diálisis peritoneal automatizada, y en relación a la prueba de significancia estadística, esta diferencia sí es significativa. Bien, seguimos buscando si hay diferencias significativas o no. En el costo por cirugía hay una tendencia a ser significativo. El costo por los insumos a diálisis también es diferente. Y bueno, eso es esperado porque los costos en insumos específicos, sobre todo de bolsas de diálisis, son más caras para diálisis peritoneal automatizadas. De hecho, a ver, vamos regresándonos a ver cuánto es la diferencia. Ok. En diálisis peritoneal automatizada, 77,256 pesos, mientras que en diálisis peritoneal continua ambulatoria es de 50,184 pesos. O sea, hay una diferencia de 27,000 pesos. Y esta diferencia sí es significativa. Seguimos buscando a ver qué otras diferencias hay. El costo global del tratamiento no es significativo, o sea, no hay diferencia en el costo total entre diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria. Bien, entonces les quise mostrar esto, primero, para que vean que no es difícil hacer un estudio de evaluación económica donde la fuente de información son los datos directos. Sí es muy entretenido porque hay que revisar el expediente detalladamente. A veces revisar un expediente, esto fue el seguimiento de un año, fueron pacientes incidentes que iniciaron tratamiento sustitutivo con una de las dos terapias y lo seguimos durante un año. Entonces, registrar el uso de recursos durante todo este año muy puntual, esto es lo que se llama microcosteo, es tedioso y a veces muy detallado, ¿no? Les voy a mostrar también la cédula de recursos que utilizamos.
No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Con toda confianza, me gustaría que lo... Hola, 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 Estamos, hola. estamos. Hola. Sí, ya se durmieron. No, no, la duda es utilizar bien el SPSS. Sí, no, de hecho, mira, Estamos aquí, estamos aquí. sí, algo muy importante es que quien maneja Excel, por ejemplo, como SPSS trabaja en un ambiente Windows, quien trabaja Excel, lo básico de Excel puede trabajar muy bien el SPSS. Después, si hay la oportunidad y podemos seguir teniendo este tipo de colaboraciones, podemos dedicar unas 3 sesiones a manejar el programa estadístico SPSS. De eso no se preocupen, lo podemos hacer. Uh-huh. Bien. Nada más quiero enseñarles. Ok. Esa es la hoja de captura. Estas se las puedo yo compartir. Uh-huh. Bueno, en la primera hoja tenemos los datos generales del paciente, las características sociodemográficas, las características, los antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, y bueno, esos datos son importantes porque luego de repente hay variables que puedan influir en el costo y que se tienen que controlar para el análisis, o cuando uno publica, de repente los revisores le pueden a uno preguntar si el costo se mantiene, por ejemplo, en aquellos pacientes adultos mayores, si influye o no la edad, si influye o no el género, si influye o no el tiempo en diálisis, si influye o no la causa de la RC. Entonces, para nosotros estar en posibilidades de poder contestar estas preguntas, de poder ajustar el modelo de proyección de costos, pues tenemos que tener todas estas variables sociodemográficas o clínicas. Luego empezamos a registrar en la hoja de consulta externa el patrón de uso de recursos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, el número de consultas en medicina familiar, medicina interna, nefrología o las interconsultas, pero este patrón de uso de recursos se lleva mes por mes. Cuántas en enero, cuántas en febrero, cuántas en marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en consulta externa también se piden exámenes de laboratorio. Entonces, hay que registrar también el patrón de uso de recursos referente a pruebas de laboratorio en consulta externa. Luego, hay otro tipo de procedimientos diagnósticos ambulatorios, como la radiografía de tórax, el electrocardiograma, el ultrasonido, el ecocardiograma, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo registramos nada más el número de pruebas, el número de consultas, y luego nos vamos al servicio de urgencias, si fue urgencias de primer nivel de atención, segundo o tercero. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque, como ustedes vieron, en los costos unitarios publicados en el Diario Oficial de la Federación aquí mexicana, los costos difieren por nivel de atención, que me supongo que lo mismo debe ocurrir en sus países. Enseguida, bueno, de la consulta de urgencias, también el patrón de uso de pruebas de laboratorio, pero aquí ya incluimos otras pruebas que son comunes, que se realicen en los servicios de urgencia para complicaciones propias de la diálisis, como son las infecciones relacionadas a la diálisis, el cultivo de líquido, los hemocultivos, cultivo de secreción de orificio de salida, etcétera. Igual, los procedimientos diagnósticos realizados en urgencias. ¿Vamos bien?
¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Ok, Vamos bien, excelente. Todo bien. perfecto. Y luego vamos con el registro de los recursos relacionados con la colocación del catéter de Tenco. La fecha de ingreso, la fecha de egreso, lugar donde se realizó el procedimiento, porque al menos en mi país, si la colocación del catéter fue vía percutánea, el costo difiere si se metió quirófano, mucho, con mucho. Entonces ahí también hay un costo diferencial. Si ¿Cuántos días estuvo hospitalizado el paciente? Si ingresó o no a terapia intensiva, si se infectó, no solamente del catéter, que haya tenido otra infección asociada a cuidados de la salud, el tipo de infección nosocomial, cuántas interconsultas se pidieron, los días de estancia hospitalaria, y otra vez volvemos a registrar el uso de recursos. Y bueno, aquí empieza algo que es importante. El paciente ya está hospitalizado, por lo tanto, yo tengo que registrar también el consumo del patrón de medicamentos. Entonces, el medicamento, la dosis, la guía, cuándo se inició, cuándo se terminó. Aquí hay un problema cuando, por ejemplo, en mi país, los expedientes clínicos no conservan las notas de indicaciones médicas. Entonces, cuando el estudio está basado en una corte histórica, pues nos encontramos con esa dificultad, que no tenemos más que lo que existe en la nota del expediente clínico. Pero a veces en la nota del expediente clínico ponemos, se indicó, por decir así, cefalotina y amicacina, pero no decimos cuánto, no decimos cuántos días. Entonces, aquí una alternativa es tomar este patrón del uso de recursos de acuerdo a lo que dictan las guías de práctica clínica. O en un momento dado, si el contexto de la guía de práctica clínica no aplica al hospital donde estamos trabajando, se puede hacer un panel de expertos para determinar cuál sería el protocolo de tratamiento para una peritonitis, por gram positivos, por una peritonitis para postdiálisis para gram negativos, etcétera. Lo ideal sería que la fuente de información fueran las indicaciones médicas, pero bueno, ahí tienen otra alternativa. Por otra parte, el paciente puede entrar a cirugía por otros motivos. Por ejemplo, acá hablamos de la colocación del catéter de Tenkov, pero en las intervenciones quirúrgicas nosotros incluimos las complicaciones inherentes a la primera colocación del catéter de Tenkov, que puede ser la disfunción, que puede ser el retiro, o que puede ser el retiro por peritonitis persistente. Entonces, o otras complicaciones quirúrgicas o otra intervención quirúrgica independiente de o no relacionada con la diálisis, como una apendicitis, una colecistectomía, qué sé yo. Eso depende del contexto de cada paciente. Bueno, ahora nos vamos a hospitalización. Nuestro paciente se puede hospitalizar por cualquier motivo y entonces hay que registrar los ingresos. El diagnóstico aquí, aunque dice primer ingreso, bueno, aquí tenemos que poner el diagnóstico de egreso, si el tipo de ingreso fue urgente programado, cuándo ingresó, cuándo egresó, porque de esta manera nosotros vamos a poder sacar los días de estancia hospitalaria, cuál fue el servicio tratante, si requirió o no terapia intensiva, y de nueva cuenta, si tuvo o no infección nosocomial, el número de interconsultas, el patrón de uso de recursos en cuanto a laboratorio, exámenes de laboratorio, medicamentos utilizados durante esa hospitalización. Luego nos vamos a los consumibles en diálisis. En los consumibles en diálisis, bueno, la máquina cicladora, generalmente con nosotros entra en comodato a cambio del consumo de recursos. Me imagino
que la industria farmacéutica hace lo mismo en sus países. Entonces, en este sentido, bueno, pues nosotros no estamos pagando la máquina cicladora, pero sí los insumos en diálisis. Entonces, nosotros, la fuente de información para esos consumibles en diálisis son las prescripciones, las hojas de prescripción que hacen los nefrólogos o las enfermeras de las unidades de diálisis o los internistas mes con mes. Esa es la fuente de información. ¿Qué registramos? El tipo de solución que se le está proporcionando, los otros requerimientos para realizar el procedimiento, si hubo cambios en la prescripción de la dosis de diálisis, cuántos recambios tienen 24 horas, el número de veces al mes, al año, el costo unitario, el precio unitario y finalmente el costo total. Bien, y finalmente nosotros vamos a registrar los medicamentos que el paciente tiene como patrón de prescripción en forma ambulatoria. Generalmente esta parte nosotros les damos unos cuadernillos a los pacientes cuando es un estudio prospectivo, que la fuente de información no es el expediente clínico, les damos unos cuadernillos para que ellos vayan registrando qué medicamento toman y bueno, a lo mejor los tenemos que capacitar para que sepan cómo llenar lo de la presentación, las dosis, la vía y la vía de administración, la fecha de inicio, fecha de término, las dosis totales, el costo unitario y el costo total. Entonces, finalmente, esta lista la tenemos por meses, es decir, enero, febrero, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la cédula de captación de datos para registrar el patrón del uso de recursos. Hasta ahorita solamente hemos evaluado los costos, pero no, si en un momento dado nosotros queremos evaluar beneficios, entonces tenemos que incorporar otro instrumento para determinar el estado de estos beneficios. Les voy a mostrar por ejemplo, en este protocolo, nosotros estamos evaluando ¿cómo que no está el protocolo aquí? A ver, déjenme ver. Protocolo. Aquí va a estar. Aquí. Bien, entonces en este protocolo nosotros estamos evaluando los costos y beneficios del protocolo de trasplante renal de donador vivo. Pero no solamente lo estamos evaluando en el receptor, sino que lo estamos evaluando estos costos y beneficios en el binomio donador-receptor. Estamos midiendo los costos médicos directos y tenemos los anexos. Aquí debe de estar. Ok. Entonces, bueno, los datos clínicos, en este caso los del receptor, la cédula de patrón de uso de recursos. Vean, por ejemplo, aquí cómo difiere el uso de recursos, consulta externa, pruebas de laboratorio, serología e inmunología, el HLA, las pruebas cruzadas, los cultivos, los marcadores tumorales, las vacunas, todo esto lo vamos a costear, lo estamos costeando. Los estudios paraclínicos, todo esto se estableció en base a la guía de protocolo de estudio del donador, del protocolo de donación. Medicamentos.
donador, pero quiero llevarlos a donde, para que vean, bueno, esto después lo vamos a ver porque estos son costos indirectos. Vamos a evaluar también costos indirectos. Aquí está. Entonces, aquí el beneficio lo vamos a medir en qué. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable que nos va a permitir evaluar los beneficios? Aquí la están viendo, quiero escucharlos. La calidad de vida. La calidad de vida, exacto, doctora. Entonces, los costos son los costos médicos directos. Y aquí el beneficio lo voy a evaluar en calidad de vida. Entonces, para eso, voy a utilizar un instrumento específico. Este instrumento específico es el CADE-CUL SF36. Y bueno, ese es específico. Y ustedes lo pueden ver. Yo creo, no sé si estén familiarizados con él, pero estoy segura que debieron de haber leído algunos artículos donde hacen referencia a este instrumento específico para evaluar la calidad de vida en el paciente con enfermedad renal crónica terminal. Pero quiero llevarlos a este otro instrumento que se llama el EQ5D. Este EQ5D también es un instrumento para evaluar calidad de vida. La ventaja que tiene este instrumento sobre el CADE-CUL SF36 es que este es un instrumento econométrico, muy sencillo de aplicar porque nada más tiene movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor, malestar, ansiedad y depresión. 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones. Entonces, en base a estas 5 dimensiones, yo voy a poder calcular los útiles, las utilidades. Por eso es que los estudios se llaman de costo-utilidad cuando con medidas subjetivas de calidad de vida. Y tiene también una escala visual análoga para que el paciente pueda determinar cuál es su mejor estado de salud el día de hoy. Pero bueno, entonces, en la base de datos, esta. Por eso es que en la base de datos, además de tener el patrón de uso de recursos. Una pregunta. Sí. Hola. Hola, los escucho. Hola. Hola. ¿Podemos tener acceso a ese listado de insumos que vimos ahí? Porque realmente nos puede servir a todos. Sí, claro, incluso también les puedo mandar. Ya sabemos que los precios varían de acuerdo a cada país. Sí, de hecho puedo darles también los instrumentos de calidad de vida, sin ningún problema. Y una manera de cómo nosotros poder homogenizar los costos, las diferencias entre países, es transformándolos, por ejemplo, a dólares. Y también se aplica una tasa de descuento. Y podemos hacer un análisis de sensibilidad. O sea, hay manera de hacer un análisis para hacer comparativos nuestros costos de toda la región. Sí se puede hacer comparable. Bueno, entonces, nos vamos a ir al artículo. No sé si hasta esta parte tengan alguna duda. El objetivo de esta parte es dejar claro cómo vamos a recolectar los datos, cuál es la fuente de información del uso de recursos,
cuál debe de ser la fuente de información de del patrón de uso de recursos, de costos, y bueno, establecer de la perspectiva del estudio. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bien. Entonces nos vamos a ir ok. Entonces, con esa base de datos, nosotros realizamos este estudio. ¿Sí? Fíjense, algo que les debe de llamar la atención desde el resumen. Evaluamos costos médicos directos. Los costos médicos directos son los que están implicados dentro de la atención médica y son los que genera el proveedor. No estamos viendo la perspectiva del paciente. Si nosotros quisiéramos evaluar los costos indirectos desde la perspectiva del paciente, tendríamos que preguntar lo siguiente. Cuestionario para evaluar diversos costos del donador. Lo mismo puede ser del receptor, pero estos son los costos indirectos. Por ejemplo, para acudir al hospital a consultas, trámites, exámenes de laboratorio relacionados con el protocolo de trasplante de riñón, ¿qué tipo de transporte utiliza usted para llegar? Cada vez que viene una visita del Seguro Social por el protocolo de trasplante, ¿cuál es el costo de utilizar dicho transporte desde que sale de su casa hasta que llega al hospital y viceversa? En caso de venirse en auto, ¿en cuánto gasta en gasolina y o caseta cada vez que viene al Seguro Social? ¿Cuánto gasta en comida? ¿Cuál es el costo de sus acompañantes? ¿Su acompañante trabaja? Si su acompañante trabaja, ¿tiene que pedir permiso para faltar a su trabajo? ¿Cuántas horas o cuántos días falta su trabajo? ¿Cuánto le pagan en su trabajo a su acompañante por día? Pérdida de la productividad laboral. ¿Trabaja usted? ¿Cuál es el salario que usted recibe por su...? O sea, se dan cuenta que hay una gran diferencia entre lo que tenemos que indagar para evaluar los costos indirectos, que son los relacionados a la perspectiva del paciente, a los costos directos desde la perspectiva del proveedor de salud, que solamente nos referimos a los costos por visitas clínicas, urgencia, procedimientos y los que ya les comenté. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora queda claro por qué es importante la perspectiva. A lo mejor en la primera charla decía, bueno, la doctora Laura, ¿de qué nos está hablando? Pero eran los conceptos básicos para poder entender la estructura de un estudio de evaluación económica. Bien, entonces, dice, en adición, evaluamos los costos médicos directos de acuerdo a edad, sexo y la presencia de peritonitis. Eso es un estudio de corte retrospectiva, considerando los pacientes que iniciaron diálisis de 2018 en comparación a los resultados del 2010. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque desafortunadamente nos tardamos en publicarlo. Y entonces los costos que nosotros habíamos estimado inicialmente correspondían al 2018, pero nosotros los podemos llevar al 2010 y si ustedes tienen una base del uso de recursos del 2015, por ejemplo, y el protocolo de manejo no ha cambiado, sigue siendo el mismo, en esa misma base de uso de recursos podemos evaluar los costos al 2019. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya pasaron, ¿cuántos años? Entre 2015 y 2019,
pasaron casi 5 años. Entonces, para eso tenemos que utilizar lo que se llama tasa de descuento. Esta tasa de descuento nos sirve como para ajustar la inflación, porque los costos se deprecian. Los costos se deprecian con el tiempo. Por eso es que en un estudio de seguimiento de costos, el horizonte temporal es muy importante. En el otro artículo, en el artículo de como nada más fue de un año, el horizonte temporal fue de un año, no aplicamos tasa de descuento. ¿Por qué? Porque el seguimiento fue de un año. Y para llevarlos al 2010, como nada más otorgamos los precios unitarios correspondientes al 2008 y luego otorgamos los costos unitarios correspondientes al 2010 e hicimos las comparaciones. Pero, por ejemplo, en el estudio de costo-efectividad, en el otro artículo, el horizonte temporal, este es un artículo de simulación económica. Esa es otra diferencia. Este que les voy a mostrar ahorita es este. Pero vean cómo habla aquí. Análisis de costo-efectividad desde la perspectiva del pagador, pero el horizonte temporal es toda la vida. Yo podía haber puesto un horizonte temporal de a ver qué sucede con la proyección a costos a los 20 años. Aquí pusieron toda la vida hasta que suceda el evento muerte. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la enfermedad renal crónica, sobre todo terminal, tiene un impacto muy importante en mortalidad y la sobrevida de nuestros pacientes no es muy larga. Pero esto no lo podemos hacer en aquellos padecimientos donde la historia natural pues es muy larga. Entonces, siempre hay que individualizar o aplicar el estudio de acuerdo al objeto de nuestra población o a nuestro universo de historia o a la plausibilidad biológica del fenómeno que estamos estudiando, que quiere decir a la historia natural de la enfermedad. Bueno, entonces regresamos al de... Ahora, aquí, ¿cuántas alternativas estamos comparando? ¿Estamos comparando alternativas en este artículo? CAPD y PD. Perfecto, doctora. Estamos comparando dos alternativas. Pero ahora la otra pregunta, ¿estamos comparando costos y beneficios para considerar que si este es un estudio de evaluación económica completa o incompleta? ¿Estamos evaluando costos y beneficios o solamente costos? Costos. Solamente Exacto. costos. No estamos evaluando beneficios, no estamos evaluando morbilidad, mortalidad, progresión de la enfermedad, calidad de vida. Entonces, ese es un estudio de evaluación económica indirecta, que aunque estamos comparando alternativas, CAPD con APD, no estamos evaluando beneficios. A diferencia del otro artículo, en donde están comparando, ¿qué comparan en este artículo? ¿Qué comparan? Las alternativas que están comparando en este artículo de costo-efectividad, que es un estudio ya de evaluación económica completa, están comparando alternativas. La colocación temprana del acceso vascular de un catéter venoso central, una fístula o un injerto antes de iniciar la diálisis, comparado con lo que tradicionalmente hacemos, que la colocamos en el momento que se requiere. Entonces, esas son las dos alternativas. Pero fíjense, a los resultados también se le llaman, a los beneficios también se le llaman resultados. Y entonces ellos como beneficio están calculando los años, la calidad de vida ajustados
Los cuales ganados, los años de vida ajustados por calidad de vida ganados. Ese es el beneficio que están ellos evaluando. Bien, entonces ahí ya estamos establecidos. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. La diferencia entre un estudio de evaluación económica completa y uno incompleta. Uh-huh. Ujú. Bueno, ok. Sí. Entonces nos vamos. Ay, perdón. Seguimos con el artículo este. Bien. Entonces, fue un estudio retrospectivo. Uh-huh. Ay, perdón. A ver, algo pasó aquí. ¿Sí me están observando? Ponga su No. pantalla de nuevo. Compartir. Sí. Y ahora sí. Hoy sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, aquí vienen las consideraciones generales del diseño de estudio, dónde se realizó, los criterios de inclusión, de exclusión, pero luego viene algo muy importante, que es la colección de los datos. Fíjense cómo la perspectiva fue del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dice que fueron considerados solo los costos médicos directos. Y aquí define lo que son los costos médicos directos. Dice todos los costos monetarios que el proveedor incurrió en la generación de la atención médica para cada programa de diálisis peritoneal. Y es importante especificar que no se evaluaron los costos indirectos. ¿Qué quiere decir? Que los costos indirectos son desde la perspectiva de la pérdida de productividad laboral o desde la perspectiva del paciente. Entonces, eso no lo evaluamos. Los costos médicos directos incluye los mayores componentes de la utilización de recursos en la atención médica, que viene siendo la consulta externa, la atención en urgencias, los procedimientos de diálisis y lo que hemos venido hablando. Otra vez vuelvo a repetir, ¿esto quién lo determina? Esto no está escrito. ¿Cuáles son los costos médicos directos? No hay una receta. Somos nosotros los clínicos, junto con los economistas de la salud, los que tenemos que determinar cuáles son los costos que tenemos que medir. Y esto es muy importante porque no tenemos que dejar nada fuera, porque si dejamos un costo que resulte importante, vamos a subestimar. Ahora, para calcular los costos de los recursos, dice, la fuente de información fue los expedientes clínicos. Dice, los datos se recolectaron en un instrumento previamente diseñado y validado por expertos en economía de la salud y fue aplicado en todos los casos. ¿A qué cédula me refiero? A la que les mostré. A eso me refiero. Dice, para el cálculo de los costos se tomó en cuenta la lista oficial de drogas, de medicamentos y materiales médicos publicados por el IMSS y la lista de servicios médicos y de laboratorio o imagen del sistema de costos institucionales publicados en el Diario Oficial de la Federación. Me refiero a esto. ¿Sí? Diario Oficial de la Federación Instituto Mexicano del Seguro Social. Me refiero también a esto, al catálogo institucional. Bien. Dice,
todos los materiales, las pruebas de laboratorio y suplementos de diálisis fueron, bueno, ahí dice por Laboratorios PISA porque era el proveedor, ¿no? Entonces, en base a los costos que oferta Laboratorios PISA, eso fue la fuente de información. El salario y las horas de trabajo del equipo de salud son fijos para el instituto y se incluyen dentro de lo que es el día de hospitalización. Yo creo que lo mismo sucede en sus países, no sé. Todos esos detalles son los que tenemos que trabajar juntos para ver qué es lo que es diferente. Entonces, antes de que hagamos un estudio en colaboración, tenemos que hacer ese ejercicio de ver a ver cómo están construidos estos costos y qué incluyen estos costos para ver la variabilidad en este patrón no solo de consumo, sino en el de costeo. Dice, para propósitos de comparación, bueno, todos los costos fueron convertidos a dólares del 2008 y 2010 con una tasa de cambio de 12.84 pesos mexicanos por cada dólar. El costo total anual y la utilización de la fuente del uso de recursos por costo promedio por persona anual fueron determinados en cada modalidad de diálisis. Y bueno, ya viene una serie de definiciones. Esto es importante porque otra vez, miren, una desventaja de los estudios de costos es que a veces es muy difícil que nos los acepten para publicar, lo reconozco. Cuando uno lo publica en una revista internacional, generalmente la respuesta es que más bien son de aplicación local, es que es de interés nacional, de su propio país, pero no es de interés global. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pues los costos difieren, a veces es en libras, a veces en euros, a veces en dólar, en la moneda nacional. Entonces, una parte importante para evitar que nos rechacen un artículo es tener definiciones muy claras, tanto de términos de evaluación económica, pero sobre todo del uso de recursos. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, mira, en los procedimientos de diálisis incluyen el catéter, las soluciones, pues es lo que yo estoy incluyendo también. Entonces sí me puede servir este dato. Los costos por hospitalización, los días, el costo del cuarto, del equipo de salud, los medicamentos. Mira, entonces esto lo puedo aplicar yo en mi contexto nacional o internacional. Entonces, por eso es importante las definiciones. Luego, al análisis estadístico. Dice, los datos son mostrados como promedio más menos desviaciones estándar con su intervalo de confianza del 95% o mediana con sus percentilas 25-75. Las comparaciones fueron hechas usando la U de Mathwine o chi cuadrada. En este caso, ¿por qué utilizamos U de Mathwine? Porque la prueba, la N era muy pequeña, 22 pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria y diálisis peritoneal automatizada 10. Esto, vamos a hacer el ejercicio, nos vamos a analizar, hago pruebas. ¿Se acuerdan que dice? Dice, los datos son mostrados como promedio más menos desviación estándar o intervalo de confianza del 95%. Entonces, si yo me voy a la base de datos, le doy a analizar, me voy a descriptivos, me voy a explorar, pongo grupos de diálisis en lista de factores y me voy al costo total, costo de consulta externa. Estamos haciendo el ejercicio. Entonces, me pido estadísticos, le doy a aceptar y entonces me da la media con su intervalo de confianza. Entonces, de aquí voy a obtener ese dato. Pero luego dice,
Ah, es que doy medianas con sus percentilas 25,75. Y entonces en estadísticos yo le pido que me dé los percentiles. Continuar, le doy a aceptar y entonces ya me da la mediana del costo de consulta externa entre una modalidad y otra. Por ejemplo, la mediana para DPCA es de 6,699 y para DPA es de 7,177. Pero este es un dato descriptivo. Yo quiero saber si esto es estadísticamente diferente o no. Entonces, aquí en el artículo me dice que utiliza la U de McWhinney. Entonces, yo me voy, le doy a analizar, pido pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, 2 muestras independientes y aparece la U de McWhinney. Pido grupos, defino mis grupos, 1 DPCA, 0 DPA, le doy continuar y le doy el costo que quiero comparar en esta ventana de diálogo, en la ventana de aquí, consulta externa. Y entonces le doy a aceptar. Y entonces ya me da el valor de P, que es este. Y entonces me dice que estas diferencias, perdón, ¿dónde están? De las medianas no son diferentes estadísticamente, porque el valor es igual a 0,46. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con estas pruebas estadísticas. Ahora, dice, pero aquí no está el de, bueno, aquí no, sí, aquí está el análisis de costos. A ver, entonces, aquí viene cómo calculamos el tamaño de muestra. Dice, para el análisis de costos, para comparar la utilización en recursos de salud entre grupos, nosotros estimamos el costo promedio total por tipo de diálisis. El costo promedio total por tipo de diálisis nos estamos refiriendo a la media. Ese es el costo promedio por paciente. Pero yo puedo, en un momento dado, yo puedo decir, bueno, yo quiero saber cuánto gasté en total, no el promedio. Entonces nos vamos a calcular una suma. Le doy costo consulta externa, le doy estadísticos y le pido la suma, continuar y aceptar. Y entonces, en esta muestra total de 123 pacientes, 2, 4, 6, yo gasté 1,163,340 pesos en consulta externa. Entonces, también puedo sacar la suma si es que la requiero, porque a los tomadores de decisiones les gusta no solamente el costo promedio, sino que les gusta, bueno, ¿y en total cuánto gasté? Entonces, ese dato también ustedes lo pueden disponer. Luego, dice, un análisis de bootstrapping de 1000 interacciones fue usado para describir la incertidumbre en la estimación de los costos promedios para cada grupo. Y un análisis lineal generalizado del costo promedio total ajustado por modalidad de diálisis, edad, sexo y peritonitis fue realizado. ¿Por qué? Porque aquí ustedes en un momento dado evitan exponerse a que los revisores le digan, oigan, y la influencia de variables como la edad, como el sexo, como el hecho de que haya tenido peritonitis sobre el costo total y el costo promedio total, ¿cuál es? Y entonces ustedes dicen, es que yo ajusté mi modelo de costos en base a estas variables. Entonces yo ya controlé estas variables. Vamos otra vez a repetir el análisis de bootstrapping para que les quede claro. Analizar, por ejemplo, puedo darle aquí explorar y pido el bootstrapping de 1000 interacciones, como dice el artículo. Y entonces le doy continuar
y empieza el paquete estadístico a trabajar las simulaciones, las 1000 interacciones. Y entonces ya tenemos el resultado del bootstrapping. Entonces, fíjense cómo se modifica. Este es el intervalo de confianza sin el análisis de simulación del bootstrapping. La media sigue siendo la misma, pero lo que modifica es el intervalo de confianza, ¿sí? Cuando los costos tienden a ser homogéneos, o están parecidos entre sí, esto no se modifica mucho. El resultado del intervalo de confianza por bootstrapping se parece a este intervalo de confianza. Cuando hay mucha variabilidad en los costos, que un paciente tuvo menor costo en relación a otro, que tuvo lo que nosotros llamamos outlier o extremos, uno menos y otro más en relación a la media, entonces esto sí varía en forma importante. Entonces también me sirve para evaluar la consistencia de mis datos. Bueno, entonces ahora voy a abrir otra base de datos porque esta no es la ideal, para que vean cómo hacemos el modelo de regresión, que también es fácil. A ver si es esta. Sí. Ok. Entonces, nos vamos a analizar un modelo lineal generalizado, modelo lineal, respuesta. Yo voy a poner como variable dependiente mi costo total. Y luego voy a poner, por ejemplo, la edad. ¿Qué tanto influye la edad? ¿Qué tanto influye el sexo? Pido el modelo. La estimación, esto generalmente se deja así. Verifico que mi nivel de confianza sea del 95%. Como sexo es una variable cualitativa, entonces yo tengo que seleccionar cuál es el de referencia. Yo digo, bueno, ¿en quién gastará más, los hombres o las mujeres? Aquí estoy poniendo género, que no es la variable ideal, porque a lo mejor pues no hay mayores diferencias entre género, pero pienso que cuando introduzco la variable ser diabético y no diabético, ahí sí puede haber diferencias. Entonces yo tendría que poner como referencia comparar el diabético contra el no diabético. Por eso es que me pide aquí la categoría de referencia. Y entonces, yo voy a poner aquí como categoría de referencia el sexo masculino, por ponerlo así. Como que el sexo masculino gasta menos. Sí, correcto. Sí. Yo sé que las mujeres gastamos menos. Mientras que no estemos en una tienda departamental. Así es. Bueno, entonces, aquí tenemos los resultados ya de la influencia en los costos. Por ejemplo, a menor edad, por cada año que disminuye, por cada año de vida, de tener menos edad, se gastan menos el costo total del tratamiento entre terapias. Es que aquí no comparé, no estoy comparando terapias, aquí es la población total, para no confundirnos. Entonces es de 308,688. Por sexo, ese es el de referencia, el ser mujer tiene un costo mayor de 22,623 en relación a ser hombre.
¿Por qué este es positivo? Porque este costo es mayor porque no tiene el signo de menos. Acá es que gasto menos porque tiene el signo de menos. Y acá, y es por cada hombre, es que el 1 es hombre y 0 creo que es mujer. Entonces, cada mujer tiene un costo mayor por ser mujer de esto. Y entonces ustedes ya pueden dar respuesta de acuerdo a esas características que tienen que controlar. Esto es un análisis de estadística más avanzada que a lo mejor requiere de más tiempo para explicar todo, pero nada más quiero que quede claro la facilidad con que podemos hacer los análisis, ¿eh? No sé hasta qué horas podemos estar. ¿Le seguimos? ¿Seguimos otros? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Seguimos adelante? ¿Terminamos este artículo, les parece? Bueno. Sí, yo estoy aquí. Ajá. Ok. Entonces, los resultados, ¿cómo los vamos a mostrar? Primero, las características generales de la muestra, el uso de recursos, por ejemplo, aquí nada más fue diferente que los pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria fueron sometidos a mayores cirugías que el grupo de pacientes con diálisis peritoneal automatizada, pero en cuanto al resto del patrón de uso de recursos no hubo diferencias. Luego tenemos, esta es la más importante porque compara los costos médicos directos. Tenemos esta sección que es el 2008, las diferencias, y el 2010 tenemos los costos totales, y luego comparamos el porcentaje de la distribución de acuerdo al uso de recursos en forma proporcional. ¿Cuál fue la conclusión de esta distribución de acuerdo a la distribución proporcional del uso de recursos? Que los pacientes, independientemente de la modalidad que estaban, el 47% de todo el costo total se gastaba en los procedimientos de diálisis, pero vean que la siguiente uso de recursos de mayor costo o de mayor impacto era la hospitalización. En el 2010, el 40% de los pacientes con diálisis peritoneal continua ambulatoria se gastaban hospitalización y en diálisis peritoneal automatizada el 36%. El mensaje aquí, ¿cuál es? Pues que esto no lo podemos modificar, porque son los insumos en diálisis, 36% y 41%. Pero sí tenemos que implementar estrategias para disminuir las causas de hospitalización para nosotros poder reducir los costos o el impacto económico que la institución presenta en el manejo de este tipo de pacientes. Por otra parte, también pudimos demostrar el costo total de la atención del paciente, porque generalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones lo que muestran son los costos del presupuesto, lo que asignan al presupuesto, y generalmente los costos que consideran o informan son los costos de los insumos en diálisis, pero no la atención integral del paciente. Entonces, cuando se dieron a conocer estos resultados, pues les sorprendió, porque ellos estaban subestimando el costo total de la atención del paciente en diálisis. Y bueno, aquí hicimos una comparación de acuerdo a la presencia del evento de peritonitis, y aquí están los resultados del modelo lineal generalizado, que es el análisis de sensibilidad o la predicción en cuanto influye la edad, el sexo, la modalidad de diálisis o la presencia de peritonitis en la estimación de los costos. Pues no sé, yo aquí termino con este artículo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario.
Muchas gracias, muy interesante todo. Gracias a usted, doctora. Laura, y por ejemplo, en el primer estudio que tú comparaste DPA con DPCA, por ejemplo, ustedes compararon también, no sé, el uso de sala o el uso de energía eléctrica en el caso de DPA, o eso fue algo insignificante. No, no lo tomamos en cuenta. Esos son los costos fijos directos. Ujú. Entonces, esos no los tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque mira, en cuanto a la cicladora, a la máquina cicladora, esa pues es gasto de bolsillo para el paciente, porque pues la conecta en su casa. Y si se conecta en el hospital, va implícito dentro del costo de hospitalización. Ok. Doctora, ¿y los costos de entrenar al paciente tampoco los tomaron en cuenta? No, pero sí debiéramos de tomarlos en cuenta. Eso nosotros podemos, o sea, en el estudio nuestro, en el estudio que realicemos, podemos tomar en consideración esos costos. Ujú. Bueno, pues excelente charla. No, pues muchas gracias a ustedes y de verdad, una disculpa. Y no sé si deciden que continuemos una más solamente para ver la diferencia en un estudio de modelaje. Y yo creo que con eso cerraríamos la pinza ya y ya pudiéramos plantear el desarrollo de un estudio multicéntrico en la región. Pero sí me gustaría que también viéramos la diferencia de cuando un estudio es mediante simulación, ya sea con un modelo de Markov, un árbol de decisiones o un modelo de Monte Carlo. Entonces sería una última sesión ya, nada más. No Bueno, sé si están de acuerdo. Ujú. usted es la profe, usted decide. Y sería, perdón, sería el próximo jueves, que es Jueves Santo, jueves de Semana Santa. No, yo creo que lo dejaríamos para el jueves de la semana de Pascua. Perfecto. Ujú. Perfecto, gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Un abrazo y feliz noche, que descansen. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.